Entonces acá comenzamos ya con la parte importante de un entrenador que es inmigrante en el Ujú. momento en que decides dejar tu zona de confort y decir, dejo todo lo que tengo y voy por algo que no conozco, un país que no conozco, un idioma que no conozco. Eh, ¿Cómo fue para ti tomar la decisión al principio, más allá de todo lo que pasó después, cuando Sí, decidiste ir a Estados Unidos? pues fíjate que como te contaba, mi amigo Jacobo, él me abrió una invitación y esto fue por ahí por junio o julio de 2004. Y en ese entonces pues yo no me sentía preparado ni capacitado para poder tomar el siguiente paso. Entonces me llevó hasta diciembre de 2004 que decidí. Mi mamá vivía en New Jersey en ese entonces y vine de vacaciones a visitarla y en mi vuelo de regreso hacia Guatemala decidí parar acá en Atlanta. Eh, estuve, ¿Cómo funcionan las cosas? Porque yo iba a parar por 2 o 3 días y mostré mi trabajo, me senté y platiqué con las personas dueñas del gimnasio. Y John y Cindy, excelentes personas. Tengo mucho cariño y mucho respeto por ellos porque confiaron en mí y en lo que yo podía proveer al gimnasio, eh, sin conocerme, ¿verdad? Solo creyendo lo que mi amigo les había dicho. Entonces, lo curioso es de que cuando era mi tiempo de regresarme a Guatemala y en el aeropuerto me dijeron que mi vuelo estaba cancelado. Y porque los controladores de de las torres de control en el aeropuerto de Guatemala estaban en huelga. Entonces yo no me pude ir para Guatemala y me quedé prácticamente 4 o 5 días más. Y en ese entonces fue lo que sirvió para consolidar, que definitivamente era lo que yo quería hacer y que Gymnastics Academy of Atlanta, perdón, era el programa en el que yo quería estar. Fui a Guatemala, y, iniciamos mi proceso de visa de trabajo, ¿verdad? Y eso fue en febrero del 2005 cuando yo decidí venir acá. Claro, tuve que dejar las escuelas y el gimnasio en el que yo estaba trabajando en Guatemala para poderme venir. Te puedo decir de que recibí un apoyo incondicional y extraordinario allá en Guatemala cuando decidí venirme y darles prácticamente 2 semanas de aviso de que yo no continuaba más. En ese entonces yo ya estaba en la universidad, acababa de cerrar mi pensum, los primeros 3 años de maestro en psicología de segunda enseñanza, creo que era, no recuerdo exactamente el nombre correcto, pero estaba estudiando psicología y terminé mi séptimo semestre y solo me hacían falta 3 semestres para sacar mi maestría, pero dije, es ahora o nunca. Y dejé la universidad, dejé todo y me vine para acá. ¿Qué Así es. sensaciones como ser humano, más que entrenador, como Gerson, individuo, te recuerda en ese momento de ansiedad o felicidad o esperanza cuando dijiste me voy a ir a trabajar a otro lugar en la gimnasia? Porque acarreaste toda tu vida en la mochila, o sea, no fue como Sí, voy y vuelvo. no, 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 fue me voy porque voy a ir a hacer lo que siempre he querido y he soñado hacer. Crecer, crecer, en realidad a mí nunca me llamó la atención o nunca me motivó el si yo iba a ganar más, si iba a ganar menos. En Guatemala con mi trabajo, eh, mis trabajos, ¿verdad? 4 o 5 trabajos, 3 o 4 escuelas más el gimnasio, pues yo estaba estable, no necesitaba demasiado, ¿verdad? Más que estar con salud. Y cuando llegué acá era la oportunidad de decir, voy a crecer, voy a aprender, me voy a volver un mejor entrenador y eso fue lo que me motivó.
saber que iba a tener la oportunidad de aprender nuevas técnicas, de tener nuevo conocimiento y de trabajar con otros niveles de los que yo estaba acostumbrado en Guatemala, ¿verdad? Entonces, era una ilusión, era ah, poco estrés, te puedo decir, porque en Guatemala yo estaba soltero, em, solo vivía con mi hermano y una hermana. Entonces, la decisión, por lo menos no fue condicionada ni decir estresante de decir que yo estaba dejando a ya sea mi esposa o hijos, sino que por eso fue que en ese sentido fue fácil, ¿verdad? Eh, y hasta este momento, vuelvo a repetir, creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, ¿verdad? Yo Sí. me alegro de escuchar eso, porque en Gracias, realidad gracias, Emilio. uno va conociendo entrenadores, por ejemplo, de Europa del Este, conocí a entrenadores ucranianos, me dicen, moverme es moverme con mi familia, no es tan fácil Sí, para mí que me ofrezcan $5.000 mensuales con exacto, un sí, programa perfecto en un país donde puedo hacer todo de cero, pero el país donde va es invierno, o no hay sol, o no sí, hablan el idioma, sí. entonces es todo un tema moverse, como por ejemplo te pasó a ti o a mí, que es solo fue decir, bueno, pasaporte, tuvimos la suerte que alguien creyó en nosotros y nos fuimos, nos mandamos. Así es, así es. La libertad de Es, ser soltero, no tener hijos, es así un es, plus. sí, sí, así es, así es. Pero también conlleva el decir uno, sí, esto es lo que quiero y, y listo, vamos, estoy dispuesto a tomar el reto. Claro, hay momentos en los que tuve inseguridad, hay momentos en los que pensé, ¿será que es esto lo que realmente quiero? Nunca pensé, ¿qué pasa si no funciona? Eso sí, nunca lo pensé, porque yo también sabía de que con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso, determinación y disciplina que yo tuve en Guatemala, yo iba a hacerlo acá. Y se me ayudó y me sirvió en Guatemala, me iba a servir acá. Lo que es bien importante es que yo nunca he estado solo. Am, yo creo en Dios, primero, y creo que Él es el que ha abierto las puertas. Segundo, todo el grupo de personas con el que yo estuve rodeado siempre me han apoyado, me han impulsado y han querido que me vaya bien, ¿verdad? No ha sido perfecto porque nada en la vida es perfecto, pero puedo decir que que fue más el apoyo que los obstáculos que a mí me tocó vivir. Entonces, no me puedo quejar, tengo mucho que agradecer, ¿verdad? Esa frase de ¿qué es lo peor que te puede pasar? Es volver. Sí, sí, Es así es, para los así entrenadores es, que nos escuchan y que tienen quizá una oportunidad entre manos, tienen dos personas que están hablando que les fue bien al ir a probar. así es, ¿no? Y como te digo, claro, lo que hablábamos es fácil o es menos difícil o es menos complicado cuando no tienes personas dependiendo de ti 100%, ¿verdad? En este caso, esposa, hijos. Yo sé que hay también entrenadores que de nuestros países se hacen cargo de sus papás, de sus abuelos. Entonces, también no podemos ignorar ese tipo de casos, ¿verdad? Que hay um, algunas veces puede ser soltero, pero hay otros compromisos que tampoco te permiten tomar esa libertad 100%. Y como entrenador guatemalteco en Estados Unidos, ¿qué fue lo primero? ¿Cuánto te costó adaptarte? Esta pregunta es muy técnica. ¿Y qué extrañabas de tu país cuando tú estabas en otro lugar que no era el Sí. tuyo? Te puedo decir que lo que yo más extraño es la comida. La comida de Guatemala es deliciosa, eso es extraño. Eh, Extrañé mucho a mis amigos, a la gente que estaba cerca de mí, eh, mis hermanos, mi papá, ¿verdad? Que todavía está en Guatemala.
Yo iba a la iglesia, pues la gente de la iglesia, mi comunidad, mis compañeros de trabajo, ciertas familias que fueron cercanas a mí y que tenían cariño y aprecio y respeto por mí, no porque yo fuera un entrenador de sus hijos o haya sido entrenador de sus hijos, sino como persona, como amigo. Eso lo extrañé mucho. Extrañé, nosotros en Guatemala le decimos chamusca. Chamusca quiere decir los juegos informales de fútbol. ¿Cómo le dicen ustedes? Cascarita le dicen en México, no sé cómo le dicen ustedes En Chile le decimos pichanga. Ok, sí, eso me hace falta, y hasta el día de hoy me hace falta, ¿verdad? Pero también los compromisos de familia y aquí la situación es, por lo menos el horario de trabajo que yo tengo no me permite tomar esas libertades, ¿verdad? Pero eso me hacía falta. Jugar todos los domingos, yo jugaba en una liga del vecindario, de uno de los vecindarios en los que vivía, todos los domingos. Ya sabes, los campos de tierra, con aquellos hoyos y si llovía, aquellos torrentes de agua cruzando por la cancha. Entonces, eso es lo que me hacía, lo que me hizo mucha falta por mucho tiempo. Claro, ahora he aprendido a cocinar comida guatemalteca, entonces el cocinar comida guatemalteca me ha ayudado. Mi mamá vive a 20 millas de acá, que es 36 kilómetros, que es cerca de media hora. Am, entonces ella cocina para mí algunas veces y hay un restaurante salvadoreño cerca de acá, un restaurante guatemalteco y desde luego la comida mexicana aquí abunda. Y entonces en ese sentido he podido de alguna manera llenar eso, ¿verdad? Eh, es, la verdad es de que eso fue lo que me hizo falta, pero ahora también hay lugares donde puedo satisfacer eso, digámoslo así. Perfecto. Bueno, y fuiste Sí, aprendiendo también de la otra cultura. ¿Cuánto te así demoró es. adaptarte? Ah, lo, lo bueno, y quiero ser bien honesto y bien sincero con esto. Yo nunca me sentí rechazado por nadie. Nunca, nunca. No puedo tener excusas de decir de que alguien me miraba mal, de que alguien me trató mal. No, sería incorrecto y sería deshonesto. Siempre, claro, hay situaciones a veces, pero que tienen más que ver con la personalidad de uno, con lo que uno hace, con lo que uno dice, que con uno como individuo, en mi caso. Entonces, yo fui recibido con los brazos abiertos, fui consentido, fui tratado bien. Eh, no fue nunca una experiencia estresante para mí. Eh, Cuando yo no entendía algo, les decía que por favor me lo explicaran otra vez y la gente fue muy paciente conmigo, muy, muy, muy paciente conmigo. Entonces, Tú llegaste sin inglés. llegué con muy poco inglés. Lo, lo, eh, Te puedo decir que eh, casi sin inglés. Casi sin inglés. Sabía una palabra acá, otra palabra por acá, perdón. Am, pero sí, muy poco, muy poco. No tenía ni idea de los términos de cómo explicar un ejercicio. No tenía idea, pero sí, sí, ajá. O para decirles que estirara las piernas, si la pierna estaba doblada, yo le hacía así. O si que agarrara más fuerte, que cerrara la mano. Entonces, pero en medio de todo las niñas me ayudaban mucho. Tampoco me puedo quejar que las niñas se hayan burlado de mí o que me hayan visto. Claro, hay palabras que uno a veces dice y la forma en que las expresa pueden sonar como otras palabras, entonces eso a veces a las niñas les causaba gracia, ¿verdad? Pero por lo demás, siempre apoyado, siempre respetado, siempre querido. No, te puedo decir mi experiencia, mi adaptación fue excelente. Y desde luego no tenía otra opción, porque el único que hablaba español era mi amigo Jacob
su esposa en ese entonces, que ella era de México, es de México, y éramos los únicos tres que hablábamos español en un programa con cerca de 60 entrenadores. Entonces, y todas las niñas hablaban inglés. Entonces yo no tuve otra opción más que eso. Cuando yo llegué, viví 3 meses en la casa de mi amigo Jacobo y su esposa, y después de eso fui a rentar un apartamento con un entrenador americano que llegó un par de meses después de que yo llegué, como era americano, solo hablábamos en inglés. Entonces, mi sistema, mi sistema me entrenó y me preparó, ¿verdad? Claro, hay muchas cosas que yo todavía tengo que seguir aprendiendo, pero en ese sentido, todo funcionó perfectamente para mí. Aceleró el Sí, proceso, estar aceleró el proceso. rodeado de personas que hablaban en inglés. Así es. Cuéntame, ¿estos 50 entrenadores eran la mayoría todos de Estados Unidos? Eh, sí, la mayoría americanos. Como te digo, bueno, de equipo teníamos, cuando yo llegué, estaba una entrenadora rusa, luego Jacobo y yo que éramos guatemaltecos, Lupita que es mexicana, y luego de eso sí, la mayoría de ellos eran, sí, solo nosotros éramos los extranjeros, todos los demás eran americanos. Aquí viene una pregunta tipo Escuela del Sí, Sur. ¿Qué sí. diferencia, qué unique selling point, qué te diferenciaba a ti como guatemalteco porque Estados Unidos tiene muy buenos entrenadores? ¿Qué Sí, te hacía excelentes. distinto? Mi personalidad, ¿Qué tiene mi esa personalidad. personalidad latina? Yo canto, yo bailo, yo silbo, yo soy ruidoso. Sí, sí. eh, Me gusta ser gracioso. Entonces, eso me diferenciaba. Y hasta el día de hoy creo que lo hace. ¿Cómo te recepciona eso con las gimnastas, por ejemplo? Ah, ah, Depende, porque ellos tampoco están acostumbradas a ese tipo de cosas, pero cuando ellas ven, se abren, se sienten más cómodas, se sienten más libres de poder estar, ¿verdad? Y conocer a un entrenador guatemalteco, porque Exacto, sí, el sí, sí, inglés no sí. es el mismo, No, no, no es lo mismo y el acento y como te digo, a los veces uno dice, sí, pensamientos. exacto, exacto. Entonces, sí, volviendo al choque de cultura, no fue tan grave ni fue tan grande am, como yo pensé que pudo haber sido. Sí, sí, Perfecto. sí, y te digo, esa es la personalidad, el carácter, el carisma, si se le puede llamar, ¿verdad? No quiero hablar solo bien de mí, pero esas son las cosas que me han diferenciado, ¿verdad? Es que en general tenemos que decirlo, el entrenador latino Así, tiene sí, carisma, así tiene es. eso que no tiene el entrenador en Reykjavik, en Islandia. Yo Sí, lamentablemente tengo amigos que son de Noruega, Suecia, y les digo, un entrenador latino tiene mucho potencial en países donde hace frío, porque las sí, gimnastas lo sienten, sienten que tenemos otra sí, llegada. siente ese calor, Mm. sí, así es, así es. Bueno, entonces acá vamos ya a la parte, al grosso, a la Ajá, parte más importante de esta reunión, que yo creo que los entrenadores que están escuchando quieren saber sobre tu experiencia más técnica. sí. ¿Cómo aparece y cuáles eran los objetivos tuyos como entrenador cuando aparece Atlanta North Star Gymnastics? Ah, pues fíjate que lo que te explicaba. Yo platicaba muy seguido con mi amigo Jacobo. Entonces aquí los programas están bastante estructurados. Muchos de ellos, desde luego. The Gymnastics Academy of Atlanta es un programa muy serio, bien estructurado. Entonces, mis primeros años yo los pasé como entrenador de niveles obligatorios. Luego tuve la oportunidad de ser entrenador de opcionales, ¿verdad? Que es de nivel 6 a nivel 10 y elite. Am, yo trabajé como nivel 6, 7 y 8 por mucho tiempo.
Y entonces llegó un momento en el que yo cumplía mi rol porque esa era mi responsabilidad. En algún momento yo quería más, pero poder llevar a mis alumnas a competir a las nivel 9 y nivel 10, pero cuando hay un programa tan bien estructurado como este programa en el que yo estuve trabajando, la oportunidad para mí no era tan fácil porque siempre había un entrenador adelante de mí. Y no es que yo quise su posición, pero cuando nosotros platicábamos, los dos sabíamos de que para llegar a representar y tener digamos ese término, propias nivel 9 y nivel 10, no iba a ser posible en donde yo estaba. A todo esto, a raíz de mi trabajo, yo había recibido algunas ofertas de trabajo en varios gimnasios en diferentes estados de acá de los Estados Unidos. Entonces, al fin, yo también estaba tratando la oportunidad de poder tener mi propio gimnasio, mi propio programa. Apareció mi socia, Crystal, y ella me dice, mira, me gustaría que trabajáramos juntos, que creáramos un programa. Y entonces yo fui honesto con ella y le dije, ok, yo quiero decirte que no hay para mí no hay ningún mejor lugar para trabajar que donde estoy, pero si hay alguna oportunidad de que yo pueda tener cierto tipo de propiedad de ser dueño. Y entonces logramos un acuerdo. Y eso fue precisamente ayer, hace 5 años, que yo me moví a Atlanta North Stars. Sí, Y desde ahí comienzas tú a ir a Regional State, empiezas a ver sí, entrenadores de otro. ¿Cómo fue eso de tener gimnastas que están buscando la posibilidad? Porque también vendría la pregunta, ¿cómo son esos programas, la sí, estructura? Porque son niñas, hijas de padres que quieren asegurarle el futuro en la universidad a esta chica. Entonces, si nos sí. puedes contar de eso. Sí, eso es lo bueno. En primer lugar, lo que a mí me gusta decirle a todas las personas que llegan a Norsas es, no hay garantías de nada. Nada está garantizado. Está la oportunidad, pero el hecho de que algunas niñas tengan cierto nivel no les garantiza que ellas vayan a tener una beca escolar o que vayan a poder participar en alguna escuela. Eh, Claro, el costo del estudio acá en los Estados Unidos en las universidades es bastante grande. Entonces nosotros tratamos la manera de orientarles y, y de eh, explicarles, poner sobre la mesa las oportunidades. Hay aproximadamente 60 programas que ofrecen gimnasia. Ah, los primeros 20 programas es demasiado difícil, a menos de que tú tengas, estás hablando de las escuelas grandes, Alabama, Georgia, Florida, am, ahora Oklahoma, Utah, Nebraska. Entonces, todas esas universidades, a menos de que tú seas un atleta extraordinario, vas a tener la oportunidad de estar en ellas. Entonces, ahora también han salido oportunidades de lo que son universidades que están ofreciendo tumbling, que les ofrecen becas también. Entonces, depende, ¿verdad? Porque también es difícil explicarle a una gimnasta y decirle, mira, no es fácil porque tú no quieres romper ni quebrar sus sueños. Pero también es importante ser honesto desde el principio, ¿verdad? Y decirles cuáles son las posibilidades y cuáles son los retos y cuáles pueden ser las dificultades que se pueden presentar. Um, Cuando lo extraordinario de Atlanta North Stars es que somos un gimnasio pequeño y hemos tenido en los últimos 5 años, hemos logrado que 5 de nuestras atletas lleguen a hacer gimnasia en la universidad. Nuestra última atleta fue Amber Lowe, que recibió
beca escolar completa para la Universidad de West Virginia. ¿Verdad? Que como te digo, son programas eh, bastante serios y que están bien rankeados en el país, ¿verdad? Um, una vez más, nosotros no podemos garantizar un resultado ni podemos garantizar una oferta para las niñas. Lo único que podemos hacer es proveerles con el proceso de trabajo, ser transparentes, ser honestos desde el principio y tratar la manera de inspirarlas y de guiarlas a que ellas puedan continuar con su proceso y entender de que es el proceso lo que las va a llevar a un buen resultado. Genial. Y bueno, Sí, en esto de Estados Unidos, la United States Artistic Gymnastics, pregunta latina. Para ti, ¿tú sientes que tiene resultado estos niveles USA? Si hay una estructura después de tantos años allá en Estados Unidos, ¿te hace sentido esto, masividad? ¿Tiene lógica el trabajo técnico, por ejemplo, la asimétrica, que tú después te quiero sí, preguntar la sí, parte más técnica? sí, ¿Qué opinas tú como una persona que respira y vive todo esto? Un diseño, una estructura gimnástica que está pensado para el territorio donde se vive, porque ahora sí, viste que está ahora masificándose en Argentina, en Colombia. sí. ¿Qué opinas? No todas las niñas van a llegar a ser parte del equipo nacional. ¿Ok? Si tú cuentas que son 6 niñas las que hacen el equipo, acá en los Estados Unidos tienes cerca de 100 a 120 gimnastas nivel élite. Estás hablando de un país que es extraordinariamente grande. Um, yo lo veo de esta manera. No, no todos, no todas las niñas ni tienen el talento, no todas tienen la oportunidad, no todas tienen la posibilidad de poder llegar a un nivel tan alto. Entonces, lo que a mí me gusta de los programas diferentes que tienen los Estados Unidos es de que eh, cada grupo va a poder llegar a triunfar o va a poder llegar a alcanzar sus metas y sus logros en el nivel que están. Entonces, cuando yo estaba en Guatemala, mi mentalidad era, todas las niñas que yo entreno tienen que llegar al equipo nacional. No es posible, no es posible porque el mismo objetivo que yo tenía, lo tenían 10 o 20 entrenadores más. Uh, y tú no vas a llevar 100 niñas a un equipo nacional. Siempre vas a llevar a las 5 o 6 mismas. Claro, el objetivo es llegar y estar dentro del grupo que puede ser selectible, dentro del grupo que puede tener la oportunidad de crecer. Pero no todos los niños van a ir a los Juegos Olímpicos. No todos los niños van a ir a los Juegos nacionales o a los regionales incluso a los estatales, ¿verdad? Entonces, el programa de los Estados Unidos lo que ha hecho es crear diferentes células, se puede decir, para que, eh, para que todos puedan tener una oportunidad de ser parte de algo. Um, así es como yo lo veo. Entonces tú dices que este programa responde a la masividad porque así hace que la gente sea parte de, si me Sí, puedes contar cómo es el Excel, estos mira, niveles en Estados sí, Unidos. sí. La masividad. Bueno, en primer lugar, te puedo decir que si no tienes una gran cantidad de niños, va a ser difícil que tú puedas tener de dónde escoger. Entonces necesitas un semillero, ¿verdad? Necesitas un semillero de dónde escoger. Y no es fácil escoger de 10 niñas cuando puedes escoger de 50. Aparte de todo, lo que es importante, ahora que yo soy codueño de este gimnasio, me doy cuenta de que, bueno, ya lo sabía desde antes, pero si yo tengo 5 entrenadores
de alto rendimiento. Tener 10 niñas en equipos opcionales no me va a proporcionar el ingreso para poder pagarle el salario a los entrenadores que yo tengo en un equipo. Entonces, mi responsabilidad, viéndolo como dueño, mi responsabilidad es tratar la manera de crear la cantidad de grupos que me pueda servir para poder cubrir los costos de mis entrenadores de equipo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en Gymnastics Academy of Atlanta, tú tenías cerca de 10, 12 entrenadores de equipos y el ingreso de la cantidad de niñas de equipo no cubría ni cerca lo que el egreso y los gastos para poder pagar a los entrenadores de opcionales. Entonces, es importante crear, que digamos que yo soy Gerson y yo soy entrenador de Excel. Bueno, entonces como entrenador de Excel yo necesito mínimo 10 a 12 niñas. Pero si tenemos 2 entrenadores en Excel, ya no necesitamos 12 niñas, necesitamos 20 niñas. Y viéndolo desde el lado económico, desde luego, ¿verdad? Ahora, si tú lo ves desde el aspecto deportivo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es que en el fútbol tienes la primera división, la segunda división, la tercera división, la cuarta división? Su equipo de que va a ser el semillero para el equipo mayor. Pero ese equipo que es semillero necesita de las academias para que alimenten. Y algunos de estos jugadores no van a llegar al equipo mayor, entonces ellos se van en préstamo para otros equipos. Y en esos otros equipos puede ser que ellos puedan dar mejores resultados, que no son del tope de la tabla, pero que pueden ser del medio de la tabla o algunos de que sean de la parte baja de la tabla. Entonces, lo mismo es con la gimnasia. En la gimnasia tú vas a tener las niñas que tienen un mayor futuro, pero también hay otros aspectos que se involucran. Por ejemplo, en el Excel. En el Excel tú vas a tener niñas que tal vez empezaron un poco tarde, pero que aman la gimnasia. También vas a tener niñas que no quieren ir 5 días a la semana, sino que quieren ir 2 días a la semana. Y entonces también vas a tener niñas que no quieren ir 4 horas al día 2 veces a la semana, pero quieren ir 2 horas 2 días a la semana. Entonces tú creas esos programas porque tú no quieres quitar la oportunidad de que esas niñas hagan gimnasia. Entonces el Excel funciona para eso. Hay programas acá en los Estados Unidos que ahora están usando el programa de Excel para alimentar sus equipos de opcionales. Entonces al final es una decisión individual. Tú creas tu propio programa y tú tratas la manera de hacerlo funcionar de la manera en que tus niñas van a continuar creciendo y van a continuar aprendiendo y van a continuar em, sintiéndose parte de esa competitividad. Increíble respuesta. Entonces, ¿tú Gracias. crees que el alto rendimiento no es un buen negocio? Bueno, si lo miras desde lo Marketing, económico, eh, eh, depende, porque también tú tienes que ofrecer un programa que sea competitivo. Tú tienes que ser capaz de decirle a las personas, no maneje tan lejos, no maneje tan lejos para llevar a su hija a un programa que tiene, serio, programa serio que ¿verdad? funcione. Pero nosotros tenemos eso. Hay cosas que también se toman en consideración, por ejemplo. Mi gimnasio en Atlanta North Stars es, es un gimnasio pequeño. Y luego tienes otro gimnasio que está como a unos 30 minutos de nosotros, que el entrenador trabaja con niñas elite. Um, y él tiene también niveles 9 y nivel 10. ¿Cómo hacemos nosotros para que las niñas se queden? Bueno, tratar la manera de ofrecer un programa competitivo. Aquí hay tantos gimnasios y hay mucha competencia.
Entonces uno tiene que mantenerse relevante. ¿Y cómo te mantienes relevante? Ofreciendo buenos resultados, desde luego. Ah, yo prefiero crear nuestras propias gimnastas. Algunas veces algunas niñas llegan de otros programas, pero preferiblemente nosotros queremos crear nuestras propias niñas que algún día lleguen a esos niveles altos, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos relevantes? Nosotros, por ejemplo, en Atlanta North Stars tenemos 5 años y en los últimos 5 años de estar Cristal y yo trabajando juntos y otros entrenadores, y en los últimos 3 años nuestro equipo de nivel 10 ha consistido de entre 4 y 5 gimnastas. Entonces, el primer año quedamos en tercer lugar, perdón, cuarto lugar como nivel 10 en el estado, y luego tercer lugar, y el año pasado terminamos en cuarto lugar. Entonces, ahí nos mantenemos en la competencia. Desde luego es difícil competir porque nosotros teníamos 4 o 5 niñas, pero hay un gimnasio que ha ganado 11 años seguidos el nivel 10 con 30 nivel 10. Entonces, tú encuentras un poquito de todo, ¿verdad? Ah, ¿Cómo logras ser competitivo? Tratar la manera de tener un programa en el que tú eres consistente con tus procesos, y si eres consistente, honesto y disciplinado y profesional con tu proceso, el resultado va a llegar. Puede llevar 2, 3 años, 4, 5 años, ¿verdad? No tiene desperdicio esta respuesta. Todo lo que está diciendo, Gracias, yo tomo gracias. nota, no vamos solamente a los entrenadores, dueños de clubes. Todo esto también hay que decir que en aspecto demográfico es Estados Unidos. O sea, no Sí, podemos decir de que esto pueda solucionar cosas en Santiago o en Buenos Aires, porque hay niveles que se están masificando, pero yo sí, siempre como profesor de educación física me hago la pregunta, cantidad, ¿cuántos gimnastas hay en la población? así ¿Qué es. nivel de capacitación tienen los entrenadores y qué nivel de Sí, inversión hay parte del privado en la sí, gimnasia? Entonces, sí. hay que considerar muchas cosas cuando se habla de un deporte que en Estados Unidos el fútbol femenino y la gimnasia femenina Oh, es sí. tan a un nivel de Está, marketing impresionante. así es, así Así es, que así es.